Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar hoy acompañándonos aquí. Es un honor para la editorial Sicut Serpentes por segunda vez presentar un libro del doctor Tomás Sansón, además un amigo, no solo un autor notable, sino un amigo. Este libro en particular es, yo vengo de un campo académico distinto de aquel del cual procede, en el cual fue producido, por eso de ese tema le van a dar más detalles los presentadores. Pero lo que sí quiero resaltar en esta pequeña introducción es que más allá de que es un libro académico de historia y está muy bien estructurado dentro de esa disciplina y los códigos y las reglas de esa disciplina de producción académica, también es un libro destinado al público inteligente y al público que tenga inquietudes intelectuales. Quienes estamos de alguna manera vinculados al mercado editorial uruguayo sabemos que hay una voracidad importante dentro de los lectores uruguayos por todo lo que tenga que ver con la historia del Uruguay, con capaz que indagar un poco más acerca de nuestros orígenes de repente porque somos una nación tan joven y porque hay muchas cosas que a lo largo del tiempo con las investigaciones nos van presentando facetas nuevas que antes desconocíamos. En ese sentido, este es un libro muy revelador. Lo fue para mí como lectora, así que lo recomiendo ampliamente para el público lector. Pero también, además de revelador en ese sentido de lo que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestro origen cultural como pueblo y como nación, también lo es desde el punto de vista, si se quiere, literario, porque nos presenta esa ciudad casi mítica de Petrópolis, tan especial, que algunos ni siquiera sabíamos que existía y que también teníamos nuestra duda de que siguiera existiendo al día de hoy. Nos dicen que sí, que está muy bien conservada y que se puede visitar, así que estamos planeando un charter para Río de Janeiro a ver si podemos llegar a conocerla. Pero nos presenta realmente un panorama desconocido de nuestra historia local y reciente que nos hace meternos, porque está muy bien redactado al estilo de Tomás Sansón, nos hace meternos en ese mundo que describe y al cual nos traslada. En ese sentido, entonces, les recomiendo ampliamente la lectura y les voy a presentar a quienes van a ser más calificados que yo, los académicos en historia que van a ser los presentadores del libro. Para empezar, le voy a dar la palabra a Arturo Ariel Bentancur, nacido en San José, licenciado en Historia por la Universidad de la República, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, fue profesor titular de Historia Americana y director del departamento homónimo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, investigador del Sistema Nacional de Investigadores ANI, autor de diversas obras, entre las que se destaca La familia en el Río de la Plata a fines del periodo hispánico, Historias de la Sociedad Montevideana, Montevideo Planeta, del año 2011. Así que los dejo entonces con el doctor Bentancur. Buenas noches. Bueno, es un gusto estar aquí en esta instancia tan importante para Tomás. Yo agradezco al autor el hecho de que se me haya invitado, porque entre otras cosas estas instancias tienen la posibilidad del reencuentro con gente muy amiga y compañeros cotidianamente lejanos, aunque definitivamente próximos en lo espiritual. Básicamente yo voy a abarcar dos temas: la obra en sí y el objeto principal de la misma, por otro lado. En cuanto a la obra esta que se presenta hoy, y por lo cual tenemos que estar jubilosos, tengo una evaluación muy positiva, aunque yo soy una especie de habitual de valorar sin reservas la laboriosidad, la dedicación, el acierto y la inteligencia que están muy presentes en este caso. Es un buen libro,
un gusto leerlo, está pleno de saberes, es un libro pulcro, ordenado, que refleja muchas de las características personales de su autor, un docente e investigador serio, que en su momento también fue un estudiante serio. Me une con él un conocimiento personal antiguo, superior al cuarto de siglo. Hoy es un historiador consumado, especialista en estos abordajes historiográficos, productor de una intensa actividad académica. La obra traduce el profundo conocimiento de su materia. Emplea una terminología a veces extraña para quienes, con mucho de empirismo, hemos elegido otras rutas y temáticas, pero sin duda le resulta a él un instrumento legítimo y efectivo para comunicar sus ideas con precisión. Se puede advertir un amplio dominio bibliográfico y documental, expresión de un camino recorrido y asimilado a lo largo de una carrera lineal. Al admitir él mismo que se trata de un tema poco estudiado, se está señalando que el libro cubre dignamente la cuota de originalidad e innovación propias de una obra con justas aspiraciones de excelencia. Se trata de un aporte interesante en dirección a una mirada regional de la historiografía, localizable en el espacio historiográfico rioplatense durante gran parte del siglo XIX. Se advierte una permanente búsqueda de la esencia y de lo esencial, configurándose una aproximación rigurosa a la actuación de los agentes historiográficos, sin descuidar sus andanzas, sus proyectos, sus actividades, sus investigaciones. Hay un seguimiento puntual, meticuloso del tema, donde destacan la exactitud y la transparencia informativa. Es un trabajo artesano, de surcido, de paciencia, una sucesión de análisis historiográficos, pausados, profundos, en los que no se ahorran calificaciones, decantando sus opiniones en juicios tan sobrios como contundentes. No se abandona la consideración crítica de los distintos autores. Se genera una historia sin huecos, cubiertos continuamente con la respectiva información, derivando de un trabajo permanente de comprobaciones encontradas en los textos más diversos. Bien escrito, bien puntuado, entretenido, equilibrado. Bien delineado el contexto historiográfico con amplitud regional. Se debe destacar su solvencia expositiva y metodológica. A mi entender, es un ejemplo claro de buen hacer, escrito como sin prisa, atendiendo a cada requerimiento informativo con profundidad, puntillosamente. Es una historia vigorosa que hace foco en los orígenes de la historiografía rioplatense, con especial dedicación a la trayectoria y la obra historiográfica periodística de Andrés Lamas, donde el autor llega a descubrir elementos de historia social e historia de las mentalidades. Es una eficaz contribución al panorama historiográfico regional que igualmente aporta al esclarecimiento de la política rioplatense por la importancia y el protagonismo de Lamas, sobre todo en determinados momentos y sucesos. Aparece resaltado el historiador Lamas, pero contextualizado su accionar con el diplomático, el político influyente, con acceso directo nada menos que al emperador del Brasil,
No solo ha escrito sobre Lamas y la historiografía, sino también sobre su época, con lo que el contenido excede al continente, en este caso. Al ser presentado como parte de un todo mucho más amplio, el libro puede considerarse bien representativo del momento de la Universidad de la República y especialmente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de digna profesionalización de la tarea de investigación histórica. En cuanto a lo que dije, el objeto de la obra, el objeto principal de la obra, el historiador Andrés Lamas, definido por el autor como uno de los animadores fundamentales del espacio rioplatense en su época, es el centro y el motor de la obra. Por tanto, en ella va emergiendo poco a poco una versión completa de su peripecia vital y de sus hechos, siendo obviamente una personalidad tan destacada como controvertida, tal como bien lo califica. Asirlo debe haber resultado complejo, por combativo, por polémico, por las propias características de su tiempo y por su misma versatilidad. Fue coleccionista, bibliófilo, reunió una nutrida biblioteca y se interesó por las culturas prehispánicas. Considerado por muchos un verdadero banco de datos, era consultado permanentemente como autor y como actor. Compartía documentos originales con sus pares y respondía con generosidad al interés de particulares e instituciones públicas. Avalado por la condición de ser protagonista fundamental de la historia del Río de la Plata, el quehacer diplomático le permitió relacionarse fácilmente con colegas de otros medios. Así desarrolló fuertes vínculos, por ejemplo, con historiadores chilenos, reparando parcialmente una dificultad que sigue muy vigente hoy con ese y otros estados cercanos, cuál es la de suministrar bibliografía del Río de la Plata y Brasil a quienes no la podían obtener en sus lugares. El autor de la obra lo ha situado como el más relevante entre los miembros dispersos de una red nunca formalizada institucionalmente, que funcionó como una especie de supranacionalidad identificada por intereses historiográficos y científicos. Esa actividad trascendente, desarrollada sobre todo durante la segunda mitad del siglo, tuvo en Lamas y Mitre a verdaderos pioneros y líderes. Todos fueron polifacéticos cultores de una suerte de automecenazgo sostenido por medio de otras actividades rentadas que les facilitaron, por ejemplo, la accesibilidad a los fondos documentales, especialmente públicos. Un contemporáneo preocupado por la falta de profesionalización de la carrera de historiador calificaría el quehacer del difuso grupo como simple entretenimiento con limitados horizontes. Se nos muestra en el libro un Lamas convencido de que el servicio más meritorio de su generación era descubrir, ordenar y salvar la documentación, lastimosamente dispersa, trunca, maltratada y en proceso de perderse, mediante su destrucción o su fuga al extranjero. Se propuso entonces rescatar, ordenar y publicar cuanto pudiera, asumiéndose humilde como un mero compilador. Manifestó abiertamente su propósito conservacionista respecto de las fuentes
para los historiadores del futuro. Igualmente desarrolló una labor de editor de obras antiguas y escasamente accesibles, cumplido muy parcialmente por limitaciones económicas y probablemente por algunas críticas severas que recibió. Su declarado afán de hacer menos ingrata la labor de los historiadores del Río de la Plata puede considerarse cumplido, como concluye con autoridad Tomás Sansón, desde que en 1840 se lanzó a la caza del mayor número de fuentes platenses. De entre los vínculos regionales que se describen, destaca ampliamente el de Brasil, potente desde el propio título del libro y constituido en verdadera escuela en más de un aspecto. Su prolongada residencia en ese país le permitió alcanzar un profundo conocimiento de la producción historiográfica de ese origen. Allí, precisamente en Petrópolis, pudo comprobar mediante diálogos directos el curioso interés de Pedro II por los estudios históricos, que apoyó y controló basado en su poder. Esa experiencia resultó fundamental para Lamas y para la historiografía rioplatense, ya que en conjunto con Mitre y otros pioneros, impulsaron aquí las prácticas heurísticas y los modelos institucionales del prestigioso Instituto Histórico y Geográfico brasileño, que frecuentó asiduamente. La fórmula elegida fue trasladar la idea de ese instituto primeramente a Montevideo y luego a Buenos Aires. Merece destacarse el carácter pionero pensado para el Instituto Histórico y Geográfico Nacional de Montevideo en la apertura y el control del archivo público, 1843. También la novedad de su condición suprapartidaria. Los hombres de letras que se plegaran deberían despojarse de prevenciones y colores políticos, algo nada sencillo en tiempos de bipartidismo cerril. Otra circunstancia digna de subrayarse fue su carácter ampliamente multidisciplinario al anexar el interés por la lingüística y la antropología. Puede deducirse de la obra que acaba de aparecer una jerarquización del trabajo historiográfico en los alcances previstos para la institución, convertida por la realidad en una experiencia muy fugaz, por medio de la cual se proponía llenar el vacío en cuanto a estudios de la región, sobre todo en historia, geografía y estadística. Es que la institución apenas si pasó del mero proyecto, en buena parte por el mal momento político-militar elegido para su puesta en práctica. Fue replicado en Buenos Aires 11 años más tarde como del Río de la Plata. Procuró reunir documentos dispersos, subrayando el interés por la conservación de las fuentes, pero resultó igualmente una experiencia muy breve, de no más de un lustro. Entre sus objetivos estuvieron los de ordenar los archivos públicos y fomentar los estudios históricos y geográficos. Tal vez el libro de Tomás Sansón aparece como un rescate de otro Lamas, diferente del tan cuestionado político de 1851. Una especie de Lamas bueno y virtuoso que emerge del trabajo tan desinteresado como constructivo que también desarrolló. Pese a su prolongado autoexilio y a las corrientes de opinión contrarias que le transformaron en un extranjero aún en su propia tierra, mantuvo su identidad oriental, procurando siempre desarrollar temas de la República Oriental del Uruguay, siendo muy consecuente con la actividad historiográfica en sí. Él mismo destacaba la ausencia de todo egoísmo ruin
Por ejemplo, a propósito de su colección de memorias y documentos, dejando de lado su historia personal en otros terrenos. En lo historiográfico aparece como un sincero operador vocacional que hasta supo aprovechar sus periodos de reposo en las actividades diplomáticas para avanzar en el quehacer intelectual. De la lectura realizada surge un Lamas revelado como prolífico escritor de gran fluidez. Más que como historiador, el autor de esta obra lo designa en sus conclusiones como obrero y artesano de la historia. Denominaciones con las que seguramente muchos podemos sentirnos identificados en algún momento. Una sana costumbre suya fue desvelar temas ocultos, desconocidos para las mayorías, realizando así un aporte sustantivo al conocimiento. En muchos aspectos, el Lamas que emerge de estas páginas es también un soñador, un entusiasta, cuyos pasos no fueron seguidos de cerca por personas o grupos con poder de decisión. Avanzados, soñadores, él y otros de sus pares se estrellaron con la realidad nada propensa a esa clase de inquietudes y naufragaron. Una interrogante salta a los ojos. ¿Les faltó sentido de realidad o se apasionaron en exceso con una idea al punto de ignorar las condiciones imperantes fuera de su mundo? Desde lo personal, el saldo aparece magro para él y apenas si dio lugar a mucho más que la construcción de estructuras efímeras o proyectos no realizados. Una historia de la República Oriental del Uruguay encargada en 1849 por el gobierno de la defensa no culminaría. Y tal vez fue esa su mayor frustración, dice el autor. Mientras el Instituto Histórico y Geográfico Nacional no sería siquiera implementado. Como investigador, soñó con un viaje que jamás llegaría a realizar a los grandes archivos españoles. Tampoco pudo cristalizar un ambicioso proyecto continental mediante la creación de la Asociación Literaria y Científica Sudamericana. Entre lo más destacable, debe anotarse su trabajo en Noticias Estadísticas de la República Oriental del Uruguay, con una historia de las migraciones en la primera mitad del siglo XIX. Pero su accionar permite reconstruir una orientación humanística sin duda positiva. Surge el perfil de un protocientífico social, sensible y bien intencionado. Un sembrador de ideas muy loables para el fomento intelectual. También es posible captar en sus pasos un sentimiento patriótico de profunda adhesión a su país, a través del quehacer histórico. La historiografía ejerce así, de algún modo, como plataforma reivindicatoria de un personaje histórico para muchos maldito. A continuación, hará uso de la palabra el doctor José Pedro Rila, profesor de Historia egresado del Instituto de Profesores Artigas, doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, investigador del Sistema Nacional de Investigadores ANI, profesor e investigador titular grado 5 de Historia Contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales, autor de diversos libros, entre los que se destaca La actualidad del pasado, usos de la historia en la política de partidos del Uruguay, 1942-1972, Montevideo, debate 2008. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a Tomás y a la editorial por haberme convocado a
este acto de presentación. Yo espero que los casi 40 años que llevo de conocer a Tomás no me sesgue demasiado en mi comentario, que desde luego será elogioso, pero 40 años son 40 años, ¿no? No es nada, ¿no? Ahora que lo pienso, ¿no? Además, estamos en presencia, y creo que Arturo me ha ahorrado afortunadamente, y lo ha dicho muy bien, algunas valoraciones del libro que recuperan su contenido de manera muy precisa, ¿verdad? Y que esa recuperación son una exhortación muy clara a tomar este texto con paciencia, a ver allí un interés muy claro. Tomás Sansón, yo creo que en primer lugar nos devuelve con mucha paciencia, con mucha profesionalidad, si cabe la expresión. Se trata de un historiador de archivo, sin duda, con muy buenas ideas historiográficas me refiero, se compartan o no, ¿verdad? Con muy buenas ideas, de muy buena escritura, agradable de leer, persuasivo. Ante este historiador estamos, que nos invita con este libro a volver al siglo XIX, cosa que yo celebro, ¿no? Es decir, volver al siglo XIX desde la ventana de la historiografía, que es volver a muchas cosas. Cuando digo volver, quiero decir que hace tiempo que no se trabajan. Por ejemplo, volver a la nación y al nacionalismo, o si lo quieren ustedes al revés, al nacionalismo y a la nación. Porque hace tiempo que no hablamos de historia nacional. Esta es una formulación que ha caído en el mundo en desuso. Se prefiere algo un poco más neutro, decir historia de Francia, historia de la Argentina, historia del Uruguay. Porque decir historia nacional, como antes era decir historia patria, ya suponía una completa interpretación de la narrativa que se estaba desarrollando. Decir historia nacional era aceptar como premisa válida y omnipresente la idea de que lo que se contaba no era otra cosa que la construcción de una nación. Pero si tiene sentido recuperar esa expresión, ese sentido lo encuentra a mi juicio claramente en un libro como este, donde los asuntos de la nación, del nacionalismo, del Estado en algún sentido, del territorio, la historia y la geografía iban muy hermanadas, iban muy juntas en aquellas décadas del siglo XIX. No podían sino ir juntas. Es el momento de los letrados, de los intelectuales. Claro, como Lamas, que es el eje del libro, vivió tanto tiempo, tuvo una larguísima vida en términos absolutos y en términos relativos a su época. Vivió desde el momento romántico en el que nace como historiador hasta el desarrollo del positivismo del siglo XIX, el positivismo más clásico. O sea, vio casi todo, ¿verdad? Y la historia de este libro es la historia, y lo detalló muy bien Arturo, de la construcción de un archivo. Tomemos la palabra archivo en un sentido bien amplio, bien generoso. No solo la recopilación documental, que por supuesto lo era, la construcción de un archivo, y de algún modo la construcción de un oficio, de una artesanía. Tal vez no de una profesión en el sentido contemporáneo de la palabra, pero sin la cual, sin cuyo precedente, este que se reconstruye en el libro, eso sería imposible. Esto ocurre en el Uruguay, esto ocurre en la Argentina, esto ocurre en parte en Paraguay, sobre el que Tomás Sansón hace una mirada, y que me ha enseñado mucho, ¿verdad? Cosas que yo desde luego no conocía, ¿verdad? Y que puestas en
en una situación panorámica son, bueno, realmente significativas. Aquí, si uno repasa el libro, está la construcción de un archivo, la construcción de un oficio, al servicio de un proyecto pedagógico, en algún sentido se podría decir. El proyecto pedagógico de la construcción de la nación. Algo así como, dice un amigo argentino cuando estudia estos temas, las curvas paralelas que describen en nuestros países los nacionalismos y las historias nacionales. Cosas que no estamos tal vez acostumbrados a percibirlas de esa manera, pero que desarrollan o describen curvas que son exactamente paralelas. Es inconcebible la idea de nación, el nacionalismo que construye las naciones a partir de los estados y la construcción de las historias nacionales. Y lo que este libro muestra además es que eso se construyó en el siglo XIX desde redes intelectuales, de letrados, muy potentes para la época. Son épocas en las que la carta es una pieza absolutamente fundamental. Y no es fácil, y el historiador lo hace a mi criterio muy bien, trabajar con la correspondencia como fuente. Afortunadamente eso hoy está bastante ordenado y Tomás ha trabajado y ha visitado y ha trabajado exhaustivamente los archivos, ¿verdad? Los archivos que corresponden a la temática que aquí se circula. Pero es fascinante ver cómo aquellos letrados del siglo XIX tenían un funcionamiento, para decirlo de algún modo, reticular, es decir, en red. Trabajaban en red. Hoy, modernamente, deberíamos decirlo así. Trabajaban en red, se carteaban, se pasaban documentos, se ocultaban documentos, competían y colaboraban. Es decir, cooperación y conflicto entre ellos. Y aquí queda bastante visible, a mi criterio, una red que hoy llamaríamos con más comodidad académica, pero que era de letrados que a la vez eran políticos, que estaban involucrados en la política y en la construcción de la política del momento, que tenían opinión fuerte e intervención fuerte sobre los asuntos públicos, pero que tenían a la vez una vida aparentemente autónoma, que no lo era, donde cultivaban sus aficiones intelectuales, desarrollaban su coleccionismo, ponían a prueba su erudición, tenían una curiosidad insaciable. El foco, efectivamente, de este libro, además de esta red que es regional y que uno puede ahora ver con más claridad, el foco de todas maneras es Andrés Lamas, sí, sin duda. No están de moda, lamentablemente, pero hace falta una biografía de Andrés Lamas. Hay que hacer una biografía de Andrés Lamas. Y el que la tiene que hacer es Tomás Sansón. ¿Sí? Sí, que claramente. ¿No? El que la tiene que hacer es Tomás Sansón, tiene tiempo y ya conoce mucho. ¿Por qué digo una biografía? Porque la vida no es la obra. La vida a veces tiene que ver con la obra, pero no es lo mismo que la obra. Y uno a veces entiende mejor la obra, cuando digo la obra digo lo que se escribió, estudiando la vida. A veces no, a veces entre vida y obra hay cierta opacidad, es un misterio, ¿verdad? Falta una biografía de este hombre maldito, hacía también referencia Arturo, ubicuo, creo que Real de Azúa utiliza esa expresión cuando habla de Andrés Lamas, o sea, que está en todos lados, hasta en el nomenclator, que él contribuyó en plena Guerra Grande a rehacer, destruyendo la tradición hispánica y colocando una nomenclatura nueva. Él también quedó en el nomenclator, en una medio marginal, ¿verdad? Pero quedó en el nomenclator. A veces pienso, leyendo el libro, vuelvo a pensarlo, que el oficio de historiador pionero, artesanal, etcétera, limó
u ocultó algunas de las responsabilidades políticas más pesadas que tuvo que asumir, o que asumió, mejor dicho, Andrés Lamas. Andrés Lamas es un programa, tiene un programa, muy tempranamente incluso. Es un programa que a su juicio lo entendía como de independencia, desde una fuerte alianza con Brasil, de paz entendida como la entendía Andrés Lamas, de desarrollo, es una palabra que no se usa en 1840 ni en 1850, pero que para que la entendamos, traducida, podríamos decirlo así, de progreso. Que como muchos autores de su tiempo, esto lo ha escrito Oscar Terán sobre Sarmiento cuando analiza el Facundo, ¿no? Que hacen una crítica muchas veces romántica de la situación en la que vivían, pero terminan adheridos a las soluciones y a las propuestas de carácter ilustrado, iluminista, típicas. Así termina el Facundo, ¿verdad? Y en parte estos letrados, estos intelectuales, comparten esa tendencia, ¿verdad? Es decir, a capturar la realidad en la que vivían, pero a terminar con un programa de paz, independencia y progreso según lo entendían de acuerdo a ese paradigma. Claro, hay una carta que en la página 132, yo no la voy a leer por supuesto, reproduce el autor que Andrés Lamas le dirige a Isidoro de María, en tan tarde como 1883. Y allí se ve claramente, en esa carta, cuál es el proyecto historiográfico de Andrés Lamas. Es un proyecto político, como casi todos los proyectos historiográficos, que no son mera erudición, aunque necesiten erudición, aunque la requieran, ¿verdad? Es un proyecto político. La historia, finalmente para Andrés Lamas, la historia nacional es nuestra historia, dice él. ¿Y qué es nuestra historia? Bueno, en ese caso es historia de vencedores, aquellos que triunfaron en la Guerra Grande, por ejemplo. Había que salvar la documentación derivada fundamentalmente de los años del gobierno de la defensa, los años anteriores y los años del gobierno de la defensa. Cuando Andrés Lamas lanza su manifiesto del año 1855, el famoso manifiesto, leído siempre parcialmente, ¿verdad? Él dice una cosa que tantas veces se ha dicho en este país, ¿no? En coyunturas distintas: cerremos el pasado, cerremos el libro del pasado, hagamos tabla rasa, empecemos de nuevo. Habría que sumarle a esa exhortación de Lamas otra que no está explícita: cerremos el pasado, pero antes dejadme a mí contar la historia. Antes dejadme a mí conservar los documentos para la posteridad, pues de otro modo se van a perder. Y hay otros testimonios que hablan de eso, ¿sí? de la conservación documental como una tarea patriótica y nacional, pero que en el fondo está inspirada en una toma de posición muy clara respecto a dónde está el bien y dónde está el mal, sin duda. La historia nacional es la nuestra, la de nuestra gloria, le va a decir a Isidoro de María, la de nuestra victoria. Aquí en el libro además hay vínculos intelectuales muy bien explicados en el tiempo, en el espacio, ese rol, no sé si exitoso o frustrado, del Uruguay y de Andrés Lamas en particular como un gran mediador, como nexo. Esa es un poco la utopía de Lamas, ¿verdad? Construir desde el Uruguay, en la medida de sus posibilidades, aún residiendo en Petrópolis. Son deliciosas las impresiones que de Petrópolis vierte Andrés Lamas, ¿no?
muchas veces me recuerdan a la formidable biografía que de don Pedro hizo Murilo de Carvalho, y cuando habla de Petrópolis, ¿verdad? Petrópolis existe, sí, ¿verdad? Allí murió Stefan Zweig, por ejemplo, ¿verdad? La trágica muerte de Stefan Zweig. Está muy bien reconstruido en el libro. Están, a mi criterio, muy bien reconstruidos los vínculos políticos de Andrés Lamas con el gobierno de la defensa, con el barón de Mauá, con Mitre. Un poco menos, y me despertó una gran curiosidad, esa etapa de los años 60, ¿verdad?, de Lamas, su relación con Juan José de Herrera, durante el gobierno de Bernardo Berro, la relación entre Herrera, Juan José, Berro, Mitre, ¿sí?, y lo que eso supone para la posterior y trágica invasión de Venancio Flores al Uruguay. Allí estaba Lamas, ¿verdad? Amigo de Mitre, en quien Berro confió y Juan José de Herrera confió para ver si podía evitar lo que finalmente se consumó. Está todo el tema de los vínculos laborales y empresariales de Lamas también, ¿no? Se me antoja que Lamas seguía al telégrafo. Telégrafo, no el diario El Telégrafo, sino el telégrafo como un instrumento de comunicación, ¿verdad? Porque estuvo vinculado a la implantación del telégrafo en aquella zona de Brasil donde residió, y cuando se muda a Buenos Aires, se muda también con esa clave, ¿verdad? Se muda también con esa clave. Me parece que es interesante. La trayectoria de Andrés Lamas, a mi criterio, deja planteadas algunas preguntas que algunas de las cuales están respondidas en el libro, están sugeridas. Este libro es muy generoso con el lector porque me parece que eso tiene que ver con la casa donde el autor se forma, ¿verdad? Es muy generoso con el lector porque los documentos siempre quedan abiertos. Si bien se propone una interpretación de los documentos, su transcripción es generosa, ¿no? No es la primera vez que digo esto sobre un libro que sale de esa casa, ¿verdad? Es generosa y uno los encuentra abiertos, es decir, los puede calibrar, los puede leer de una manera en sintonía con el autor o no, o conectarlas con otras lecturas, o conectarlos con otras dimensiones, ¿verdad? Me pregunto, ¿dónde está la historia? Cuando uno estudia a Lamas a través de este formidable libro, ¿dónde está la historia de los vencidos el 8 de octubre y de los vencidos en Caseros? No porque el libro lo deba poner, porque no se trata de eso, ¿verdad?, sino es lo que el libro me lleva a pensar, la cara oculta, digamos, de la luna, ¿verdad? El Cerrito, el gobierno del Cerrito, fue un gobierno que tuvo una vocación institucional muy fuerte, que quiso documentar todas sus acciones de gobierno, que también tenía una pasión archivística y registral, que quiso hacer historia, ¿verdad? Alcanza con tomar los libros de Magariño, ¿verdad? Para ver cuán documentado quiso pasar a la historia todo aquel episodio, ¿verdad? Que produjo decisiones y que las documentó. Porque en el fondo, Lamas llegó a la conclusión en el 54, 55, de que el problema del Uruguay eran los partidos, ¿no es cierto? ¿Sí? El problema del Uruguay eran los partidos. Otros van a llegar a una conclusión todavía más pesada, si ustedes quieren. El problema del Uruguay son los partidos y la solución para los problemas del Uruguay no está en los partidos, está fuera de los partidos. ¿Sí? Está fuera de los partidos. Y hay varias soluciones, ¿no?, propuestas que no vienen al caso ahora, ¿verdad? Y entonces yo creo que el legado de Lamas tropieza con ese asunto, ¿verdad?, que lo encuentra a él varias veces a lo largo de su extensa vida, ¿verdad? Se me ocurre darle vuelta al problema, es decir, ¿qué historia necesita un texto como el que produjo Andrés Lamas en 1955? ¿De qué historia tiene necesidad
entendiendo que la historia es también, entre otras cosas, una construcción, ¿sí? Es una restitución muchas veces interesada, ¿ah?, de huellas que el pasado nos va dejando, ¿verdad? Bueno, ¿qué historia necesita un fundador de la historiografía uruguaya como Andrés Lamas, que a la vez era el autor de aquel manifiesto del 55? Estoy dejando aparte su obra como pionero de la erudición y de la documentación, ¿verdad? Me estoy refiriendo más bien al Lamas político, ¿verdad? Me parece fascinante cómo, si hay curvas que se mueven en paralelo entre el nacionalismo y la historia nacional, también hay una curva que se mueve en paralelo entre la construcción de la historia nacional y la construcción de la geografía y de la naturaleza, ¿verdad? Esta pasión por escribir, describir, porque escribiendo y describiendo se posee algo, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la nación. Esto tiene mucho que ver con la nación y va más allá de las debilidades que tuviera el Estado, ¿verdad? En tercer lugar, como comentario a este libro formidable, Tomás Sansón hace un intento, a mi criterio exitoso, pero todavía abierto, quiero decir, que tiene mucho para trabajar, con la comparación, ¿verdad? Con la comparación. No estamos acostumbrados a los libros de historia escritos en el Uruguay con una perspectiva comparativa. Y comparar es una manera muy importante de comprender. A veces no podemos comprender si no comparamos. Claro, no todo es comparable. El maestro Marc Bloch decía, bueno, se puede comparar algo si tiene cierta similitud y cierta contemporaneidad, si no es una operación un poco tramposa, ¿verdad? Pero este esfuerzo que hace Tomás Sansón, de colocar la emergencia de las conciencias nacionales historiográficas de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, más allá de las diferencias enormes de escala que estos países puedan tener, en tanto lo que se está comparando son relaciones entre aquel presente y el pasado, la comparación es absolutamente no solo legítima, sino que sostenible y sostenida, ¿no?, a lo largo del libro. A mí me parece muy interesante. Porque además son muy útiles, porque nos dejan ver cosas, dimensiones, asuntos, problemas, que de otra manera no lo veríamos. No las veríamos. Y esta es otra de las ventajas de la comparación. Nos alumbran zonas que de otro modo quedarían oscuras. Y ahí aparecen temas que son todos ellos agendas de trabajo, agendas de investigación, en los que vas a tener que seguir, ¿verdad? El escritor de historia, el hombre letrado vinculado a la política, que funciona en red, como decíamos al comienzo, y su relación con el mecenazgo, ¿no? Con el mecenazgo, con a veces el mecenazgo público, el Estado que financia. Eso se ve muy clara y muy fuertemente en el caso brasileño. Una construcción política, la de Brasil, imperial, para la cual la idea de opinión pública, importantísima para entender la construcción de nación, no es tan importante en ese momento, ¿verdad? El mecenas imperial, el que financia, sostiene, promueve el emperador, está esmerado, está preocupado, está obsesionado, junto con los historiadores a los que promueve, por la construcción de un relato que es imperial y nacional a la vez. En cambio, Mitre, Lamas primero, pero Mitre después, que es comparado con Francisco Bauzá, ya mucho más tardío, se ordenan, digamos, de otra manera, ¿verdad?
Bauzá, Francisco Bauzá y Bernhagen hacen historias nacionales, procuran hacer historias de la nación, muy distintas desde luego, mientras que Mitre, Bartolomé Mitre, hace historias nacionales, escribe historias nacionales, pero alrededor de figuras, alrededor de individuos, desde los cuales o a partir de los cuales se desarrolla toda una narración. Bauzá y Mitre pueden hacer una historia que coloca la peripecia de nuestros países en el marco de su tradición política republicana, si se quiere, ¿verdad? Bernhagen, no sé, ¿verdad? No sé cuán útil era a la construcción de la República en Brasil, que es mucho más tardía, la historia que Bernhagen cuenta, ¿verdad? Probablemente cuando se instaura la República en Brasil hay que volver a escribir la historia del país. El relato disponible hasta ese entonces empieza a secarse, ¿verdad? Empieza a secarse. Y yo creo que eso se ve en un libro como este, ¿verdad? Con el ejercicio que Tomás Sansón hace de la comparación. Procedimiento a través del cual podemos apreciar procesos y figuras que de otro modo nos quedarían ocultas. Creo que esa es una buena estrategia en la construcción del libro. Quedás, Tomás, comprometido públicamente a seguir trabajando, ¿no? Y a cumplir con la promesa que te arranco, de hacer una buena biografía de Andrés Lama. Muchas gracias. Y ahora escucharemos la palabra del doctor Tomás Sansón Corvo, el autor del libro. Tomás es licenciado en Historia por la Universidad de la República y doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente en régimen de dedicación total en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República e investigador del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. Es especialista en historia de la historiografía, ha participado en diversos eventos académicos y publicó, entre otras obras, La construcción de la nacionalidad oriental, Estudios de historiografía colonial, Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UDELAR 2006. Es también responsable del proyecto de historia comparada de la historiografía rioplatense en los siglos XIX y XX, surgimiento y consolidación de los estudios, la investigación histórica y los imaginarios sociales en Uruguay y Argentina. Gracias. No se asusten porque lo mío va a ser muy breve. Creo que los presentadores han realizado lecturas muy interesantes sobre lo que es la obra. Entonces sobre la obra no voy a decir nada. Ellos han descrito, han analizado con precisión de cirujano el cuerpo del texto y de alguna manera planteado desafíos que sin dudas van a tener que ser cubiertos. No sé si por mí o por otros colegas, pero bueno. De la obra simplemente digo que forma parte de un proyecto de investigación mucho más amplio que tiene que ver con la historiografía rioplatense en los siglos XIX y XX, que desarrollo en el ámbito del Departamento de Historiología de la Facultad de Humanidades. Esta obra es de alguna manera el cierre de una etapa, el cierre de la etapa del análisis del siglo XIX. Yo comencé trabajando a nivel general en torno a lo que llamo el espacio historiográfico rioplatense, espacio en el cual se fue articulando, se fue construyendo una historiografía nacional y una historiografía erudita. Y Lamas de alguna manera me permitió bucear, navegar en torno a los caminos de ese espacio historiográfico rioplatense. Es cierto que una biografía de Lamas falta. Mi intención no fue hacer una biografía de Lamas, sino tomarlo como pretexto para ver esas influencias, esos diálogos, esas contradicciones que la historiografía de la época nos presenta. Pero sin duda que es un desafío interesante, tal vez para cuando me jubile, José Pedro. Ahora estamos iniciando una nueva etapa que tiene que ver con la historiografía en la primera mitad del siglo XX, la historiografía rioplatense en la primera mitad del siglo XX.
Y ya que estamos hablando de historiografía comparada, uno de los libros que me han servido mucho y que me orientan es uno que tiene un título muy particular, Nosotros que nos queremos tanto, coordinado por el profesor Rila. Una historia muy interesante desde el punto de vista político, de las realidades políticas del siglo XX en Uruguay. Pero bueno, es decir, la historia comparada es fundamental para entendernos como nación, más que nada en el contexto de este polémico Mercosur, por ejemplo, porque además está a decir que estos ejercicios no tienen nada que ver con un mero afán erudito, sino que de alguna manera yo lo que pretendo es entenderme a mí como hombre del siglo XXI y entenderme a mí como hombre de esta región rioplatense y particularmente mirar hacia el futuro, de las contradicciones, de los diálogos, de las soluciones de otro tiempo, sin dudas que deben abrevar los que generan tomas de decisiones en estos tiempos. Y bueno, los que somos Juan Pueblo, que queremos entender el porqué de ciertas decisiones, buscamos respuestas. En mi caso las busco en el pasado, y ese intentar situarme aquí y ahora mirando hacia el futuro es lo que me llevó por el camino de la historiografía a mirar el pasado. En un plano más general, del cual di cuentas en un libro titulado El espacio historiográfico rioplatense, y siguiendo la peripecia particular de Lamas en este libro Despertar en Petrópolis. Primer paso de un proyecto más amplio, como decía, que ahora me tiene ocupado en lo que es el estudio de la historiografía en la primera mitad del siglo XX. En lo que tiene que ver con agradecimientos, bueno, sería larguísima la lista de los agradecimientos que tengo que brindar aquí a las personas que están presentes y a las personas que están ausentes. Voy a tener que ser muy selectivo, obviamente, por eso, porque no quiero aburrirlos. Sin orden de prelación, por supuesto, pero agradecer mucho a los profesores José Pedro y Arturo que están aquí. Ellos han sido para mí, y lo siguen siendo, maestros en muchos sentidos. José Pedro fue profesor mío en primero, segundo y tercero del liceo, cuando era un jovenzuelo que recién entraba a Lipa. Sabía que lo iba a decir y bueno, lo digo. Él me enseñó lo que podíamos llamar los primeros rudimentos de lo que es la historia, y gracias a él, entre otros factores, pero fundamentalmente gracias a él, elegí este camino profesional. Entre otras cosas me enseñó a dudar. Me acuerdo de una clase que me decía, nos decía a los alumnos, tienen que dudar de todo, hasta de lo que yo les digo. Eso ha sido una lección muy importante, hasta de vida, no solo historiográfica. Y sigue siendo mi maestro porque lo sigo leyendo, y sin dudas que sus libros son muy importantes para mí, especialmente Nosotros que nos queremos tanto, como mencionaba al principio. Arturo fue mi profesor en la facultad, me enseñó a fichar, con eso les digo todo. Me enseñó a fichar, o sea, los rudimentos de la técnica historiográfica los aprendí con Arturo en el curso de Ciencias Auxiliares de la Historia, del cual era titular aquella querida profesora Blanca Párez de Odone, y posteriormente aprendí muchísimo sobre historia americana en Americana 1, justamente, de la cual era profesor Arturo, y no por casualidad mi tesis de doctorado se tituló La construcción de la nacionalidad oriental, estudios de historiografía colonial, ¿verdad? Y bueno, más allá de estos aprendizajes que tuve con Arturo, su amistad durante tantos años me ha honrado, y de la cual te estoy muy agradecido. También agradecerle a Laura y a su marido Pablo, los editores de este libro y titulares de esta editorial, por haber confiado por segunda vez en este humilde autor y contar algunas intimidades. Yo digo que esta es una pareja que se potencia a la N, porque Laura, aparte de escritora, es abogada y escribana, y el marido es economista y experto en marketing. ¿Qué más para una editorial que estos recursos humanos? Bueno, agradecer por supuesto a mis hijos, a Dante Turcati, director del Departamento de Historiología, que está aquí presente, a Juan Andrés Bresciano, compañero del departamento, bueno, a tantos otros compañeros, amigos y parientes de la vida. Muchas gracias. Y bueno, por tratarse de un libro que de alguna manera aúna las historias de Brasil y de Uruguay en un personaje, pero en una serie de situaciones,
No en vano estamos en el Club Brasilero haciendo este lanzamiento. Y en ese sentido es importante agradecer a las autoridades del Club Brasilero, en la presencia aquí de Gustavo Almeida, que fue nuestro principal contacto, pero también su disponibilidad a prestarnos su casa para realizar este evento cultural. Y por último, para sellar este encuentro, los invitamos a hacer un brindis informal al estilo Sicut Serpentes con refrescos y chocolates brasileros.